Solo puedo referirme a las impresiones que he sacado de la visita en estas horas. Hay un primer dato: cada vez habrá más huracanes. Es algo que la comunidad debe saber y entender. No es lo mismo ya que hace 40, 50 años. Esto se llama crisis climática. Es producida por el ser humano, no por el planeta. Tiene que ver con los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera y que cada vez son más. Se calienta paulatinamente la superficie terrestre y acuática, y eso genera un cambio del ciclo del agua. Los hielos se derriten más en grandes cantidades planetarias, los mares se evaporan más, las aguas dulces en muchas partes desaparecen, en otras caen en forma de inundaciones enormes. Los huracanes son cada vez más grandes, cada vez más frecuentes, entre otras consecuencias. Hay unas visibles, otras invisibles. Las invisibles son más peligrosas, se llaman virus. La naturaleza y el ciclo del agua, al cambiar, va destapando virus, por ejemplo, congelados, va cambiando rutas de animales que se ponen en contacto con el ser humano, y tenemos lo que ya hemos visto. En el tiempo, la crisis climática podría acabar con la humanidad en 2 siglos, a menos que seamos capaces de eliminar los gases de efecto invernadero, es decir, de no emitirlos, para lo cual hay que dejar de usar carbón y petróleo, y eso no aquí en San Andrés, sino en todo el planeta, y sobre todo donde más se emite, que son los países ricos. Entonces ahora padecemos las consecuencias. En algunas partes son inundaciones, en otras son sequías, quemas de bosques, huracanes como acá. Que 2 huracanes en el corto lapso de 2 años hayan pasado por aquí, entonces tiene que ver con esto que yo dije. No es un azar, no es por suerte, es porque cada vez serán más. Y si van a ser cada vez más, entonces ¿qué hay que hacer? Y aquí es donde surgen mis inquietudes. No nos hemos podido reparar del primero por incapacidad del Estado, y ya tenemos el segundo agravando en muchos casos familiares. Y nadie podría decir que en 1 año o 2 no vuelve a pasar otro, y peor, porque este fue en cierta forma de nivel 1, pero pueden ser peor. Entonces, la isla, la población de la isla, ambas cosas, la isla y la población de la isla deben ser resilientes. Esa es una palabreja en español, no sé cómo se dirá en inglés. Resiliente. Es una palabreja que nos toca conocer. Resiliente. ¿Qué es eso? Es como una esponja. Ustedes ven una esponja, se llena de agua y casi inmediatamente vuelve a su estado natural. Eso se llama resiliencia. Esa resiliencia solo se logra en un territorio si la población está organizada y si el Estado es eficaz. La falta de experiencia en la práctica de la población de las islas respecto a huracanes hace que sea poco resiliente. Es muy diferente como la población se comporta en Puerto Rico, en Cuba,
en la Florida, que es por donde generalmente se van los huracanes. Allá tienen una gran capacidad organizativa de la comunidad. Vamos a poner ejemplos de esto. Albergues o refugios como este. Probablemente esta instalación puede aguantar un huracán. Como esto hay varias en las islas, públicas, religiosas y privadas. En emergencia nadie puede negar un refugio, ni porque sea religioso, ni porque sea público, ni porque sea privado. Eso ordena la Constitución. Yo estuve ahí recorriendo un barrio hace poquito, acá, hace unas horas, y la señora a la cual se le cayó la casa no sabía que había refugio. Yo le pregunté, ¿por qué no sabe? No sabía. Que se le dañó la televisión, que nadie le dijo. No sé qué porcentaje en la isla sabrá que había refugios y cuál no. Pero la señora vivía en un lugar, de hecho, pues nos mojamos, inundable. El agua subió casi 1 metro. Rodeado completamente de árboles, las casas debajo de los árboles, y sin saber ir a un refugio. Quedaron rodeados de agua, no podían salir, bueno, se murieron, no se murieron del susto, menos mal, pero no tenían nada que los pudiera albergar, tener. No había resiliencia. Una de las señoras dijo, yo le he pedido a Coralina cortar el árbol que está encima de mi casa y no lo ha hecho. Y efectivamente el árbol, una de sus ramas, cayó a 40 centímetros de la casa. Si esa rama hubiera caído en su techo, estaríamos hablando de otros resultados. Esa falta de conocimiento de la población es falta de resiliencia. Es decir, San Andrés obligatoriamente a través de sus colegios, a través de su canal regional, a través de las emisoras que haya, a través de sus autoridades, debe tener un mecanismo pedagógico que enseñe qué hacer si viene un huracán y se haga antes de. La señora, por ejemplo, decía, no, pues ¿cómo voy a ir a un refugio cuando ya está el viento desatado? No, pues que al refugio se va a estar. No ya cuando están cayendo las ramas más peligrosos se volvería. ¿Qué tipo? Es una pregunta que me hago, estuve también en Providencia no hace mucho. ¿Qué tipo de techos debemos usar? Si ustedes dejan en funcionarios de Bogotá la escogencia, pues hacen lo que saben en Bogotá, en donde los vientos nunca son tan fuertes. Entonces la teja de zinc de metal, que en un huracán de alta velocidad se puede convertir en una guillotina, un proyectil, o la de asbesto. ¿Cuál es el sistema arquitectónico que probado en la isla ha aguantado más para no repetir errores? Eso me parece fundamental. ¿Cómo es el alcantarillado? ¿Hasta dónde aguanta el alcantarillado de la isla? Porque si es débil, pues indudablemente el huracán lo tapa y adiós, todo se va inundando, no hay forma de desaguar. ¿Cómo está el sistema de salud preparado para la emergencia? La resiliencia significa un protocolo donde todo el mundo sepa qué hacer si se anuncia la llegada de un huracán y se haga. Que hay que ir donde el vecino porque es el lugar seguro, que hay que tapar las ventanas de vidrio con triples, que hay que tener unos techos que son así y no asá, que no hay que tener los árboles a 20 centímetros de la casa,
etcétera. Y Coralina en esto tendría que ayudar y las autoridades locales tendrían que ayudar. La próxima vez que venga un huracán, que será pronto, debemos saber qué hacer, de tal manera que se disminuya el riesgo. Disminuir el riesgo, ya después se atiende la emergencia. Menos emergencia hay si se reduce el riesgo. Si no se reduce el riesgo, más emergencia hay y más costoso se vuelve todo, más demorado, se nos va cayendo la calidad de la vida. Entonces estos protocolos hay que hacerlos en la isla, la institucionalidad de la isla. Y si no puede la institucionalidad civil, entonces la DIMAR, que tiene modelos alrededor del comportamiento de las aguas, etcétera, tienen que lograr un protocolo que toda la población pueda aprender y practicar cada vez que tenemos un evento de estos, porque va a venir más y más, y hay que saber convivir con ellos. A menos que queramos irnos de la isla, que no creo. Aquí está su cultura, aquí está su territorio, aquí está su mar, aquí está la etnia, aquí está la raíz. Por tanto, lo que se trata es de saber convivir con el huracán, como otras sociedades antillanas lo logran hacer. Siempre habrá fallas, errores. Estamos enfrentados a una naturaleza que nosotros mismos hemos desbocado. Resiliencia es la palabra. Incluso los invitaría a que se configurara un comité de crisis climática, que estudiara esto con calma, ahora que ya tenemos otra vez algo de tiempo, para tener los códigos de comportamiento de la población cuando se enfrente un huracán. Hoy, en el corto plazo ya, ante los hechos, es decir, ante la emergencia, con un problema de falta aún de déficit de viviendas en Providencia, y aquí nos cuentan, ministra, que hay un déficit similar, incluso peor, porque en Providencia fue afrontado, aquí no, de viviendas que ahora se complican. Entonces San Andrés tiene que tener algún tipo de plan de recuperación de viviendas, que vuelvo a insistir, debe tener como mano de obra la población misma de San Andrés, la organización comunitaria misma de San Andrés. No querrán ustedes, como pasó en Providencia, que vengan 3.000 contratistas por allá de Antioquia, de Bogotá, impacten negativamente sobre la isla y su cultura, para hacer unas viviendas que pueden hacerlas mejor la misma población de la isla, incluso ganando esos ingresos que de otra manera terminan yéndose a las familias de Bogotá o de Antioquia. No es una ocupación, es una potenciación de la comunidad raizal. Aquí la ministra de Vivienda, que sabe de esto, tiene que hacer, ya que tengamos los datos más concretos, un plan con la población de la isla y con la arquitectura de la isla. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el sistema de techo que nos puede resistir más, de acuerdo a la experiencia de los habitantes de la isla? Habrá que hacer una reunión con personas que sepan de esto aquí e intentar entonces coger ese modelo para lograr reparar las casas dañadas y para lograr que el déficit habitacional llegue a cero y que esas casas pueden resistir entonces el siguiente huracán que vendrá. Entonces, bueno, ese ya es un tema de... porque hay otros temas, digamos, algunos de ustedes mencionaban otro tipo de temas que son, digamos, concomitantes, no directamente provenientes de un huracán, pero por ejemplo la comida, la seguridad alimentaria. En Providencia es crítico, todo se importa.
hasta qué punto estamos construyendo sistemas de seguridad alimentaria precisamente para estos eventos y para todos los días, para abaratar los costos de la comida. Si se siembra aquí algo que pueda funcionar, nutrientes, etcétera, la pesca, entonces tendremos más resiliencia, es decir, más capacidad de resistir. Son temas paralelos que a mí me gustaría pues que se fueran construyendo en la isla. ¿Hasta dónde el panel solar con los huracanes? Tema a discutir. El panel solar puede traer la energía por el sol, pero ¿qué tanto resiste el huracán? Es un tema que hay que ver, hay que probar, porque si los ponemos abarata la energía eléctrica, pero si no aguantan un huracán, se nos vuelve más caro que lo que tenemos. Entonces yo dejaría, ya volveremos, la ministra de Vivienda estará más al frente del tema, la URNG, aquí presente con Javier Pava y con las personas que están aquí ubicadas, que son las primeras y directas responsables de estas circunstancias, de lograrlas superar. Quiero que trabajen directamente con la comunidad. Directamente con la comunidad. Quiero que la organice, porque esa organización se vuelve clave para enfrentar futuras emergencias. Directamente con la comunidad es fundamental, porque si no nos encerramos entre nosotros que somos funcionarios, unos uniformados y otros no, y terminamos hablando un lenguaje que nada tiene que ver con la comunidad, muchas veces engañándonos sobre las circunstancias reales que están allí. Entonces los funcionarios de la ONG tienen que cambiarle, porque eso no lo pronuncian en otra cosa. Gestión de riesgo debería llamarse. Los funcionarios de gestión de riesgo deben trabajar, esa es una obligación directamente con las comunidades y reportarnos, porque son una organización nacional, reportarnos para guiar el destino de los recursos y las formas de contratación, etcétera. Contratación con la comunidad. Poner techo se contrata con la comunidad, aquí hay gente que lo sabe, se organizan y se contrata con ellos. Hacer las casas se contrata con la comunidad. Mejorar las circunstancias de árboles, etcétera, ¿cómo es? El plan de arborización se contrata con la comunidad. La arborización de San Andrés no puede ser lo mismo de Bogotá. Bogotá puede que podamos tener árboles grandes juntos a las casas porque no hay mayores vientos, pero aquí es un peligro. Entonces tenemos que adaptar la arborización a las condiciones de una isla que puede ser afectada por grandes vientos y huracanes. Dejo ahí, entonces, ahora vamos a La Guajira. Parece que las circunstancias es peor. Me dice la ministra del Medio Ambiente que enviará unos científicos para mirar, porque ese es un tema invisible, el daño de corales, el daño del mar, del fondo, de playas, porque eso puede afectar la pesca, que un daño muy grande, hay que establecerlo, no lo vemos desde aquí, puede afectar las bases mismas de sostenibilidad alimentaria, como la pesca. Entonces se va a enviar inmediatamente una delegación de personas con esa capacidad para mirar qué ha pasado con el mar, qué ha pasado con los corales que son patrimonio de la humanidad. Bueno, gracias, muy amables por su atención.